Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece fascinante y muy necesario: los esfuerzos por preservar, por mantener viva la identidad cultural de la comunidad indígena zenú allá en Montería, Colombia. Hola. Sí, es un tema vital. Tenemos como base un artículo académico muy interesante que detalla una iniciativa bastante particular: intentar recrear una lengua propia para esta comunidad. Hay que decir que su lengua original se extinguió hace ya mucho tiempo, más de un siglo. Sí, es una situación compleja. Nuestra tarea hoy es desglosar esta investigación, entender a fondo. Queremos ver por qué la lengua es tan crucial para la identidad de un pueblo. Fundamental. Veremos los desafíos específicos que enfrentan los zenú y vamos a analizar un intento anterior, muy creativo por cierto, para recuperar una forma de comunicación. El de perilla, sí. Exacto. Y luego, claro, nos meteremos de lleno en la propuesta actual que se describe en el artículo: una lengua artificial, planificada, pero diseñada con y para la comunidad. Es una historia de pérdida, es cierto, pero también de mucha resiliencia, de buscar caminos. Absolutamente. Y creo que es importante ponerlo en contexto, ¿no? Lo que viven los zenú no es un caso aislado, para nada. Para nada. En Colombia misma, donde tenemos 115 pueblos indígenas reconocidos y unas 65 lenguas nativas que todavía se hablan, bueno, pues la Comisión de la Verdad alertó, citando autos de la Corte Constitucional, que más de 70 de estos pueblos se enfrentan a un riesgo gravísimo de exterminio físico y cultural. 70. Es una cifra tremenda. Tremenda. Y si miras a nivel global, la UNESCO nos dice que casi el 40% de las lenguas del mundo están en peligro, la mayoría lenguas indígenas. Perder una lengua, como decías, no es solo perder palabras, es perder una forma única de ver, de entender, de nombrar el mundo. Justo por ahí quería empezar. El artículo base subraya esto: la cultura. Ese tejido complejo de costumbres, creencias, modos de vida, la definición de UNICEF, más o menos, está siempre bajo presión. Siempre. La globalización, la influencia de culturas dominantes. Bueno, para los zenú, el golpe más devastador fue la pérdida total, absoluta, de su lengua nativa hace más de 100 años. Más de un siglo sin lengua propia. No quedan hablantes. ¿Qué pasa cuando un pueblo pierde su lengua materna? Uf, sí. Se dice que se pierde el alma, ¿verdad? Una parte esencial de quiénes son. Exacto. Y hoy vamos a meternos en una historia muy particular. Es la de la comunidad indígena zenú, allá en Montería, Colombia. Ajá. Resulta que su lengua ancestral, desapareció hace más de un siglo ya. 100 años sin lengua propia. Es muchísimo tiempo. Pero lo increíble es que no se quedaron de brazos cruzados. Están intentando algo bastante único: crear una nueva lengua. Crear una lengua, así es, para intentar reconstruir ese vínculo que se perdió. Es una respuesta, la verdad, fascinante a una situación trágica. Y para entender esto mejor, nos vamos a basar en un trabajo académico, ¿cierto? Correcto. Un artículo de Carlos Mario Mesa Mejía que justamente documenta esta iniciativa. Es una mirada profunda. Entonces, la idea hoy es explorar eso. ¿Qué significó realmente para los zenú perder su idioma? Exacto. Y ver qué caminos han tomado para llenar ese vacío. Porque hubo intentos previos, ¿no? Un código cifrado primero. Ah, sí, eso leí. ¿Mm? Y ahora, este proyecto más grande, colaborativo, de una lengua planificada. Queremos ver qué nos dice todo esto sobre la resiliencia cultural, sobre cómo se aferra una comunidad a su identidad. Suena apasionante. Pero antes de entrar de lleno en el caso zenú, pongamos un poco de contexto. Colombia es un país increíblemente diverso, ¿no? Un mosaico, sí, totalmente. Un mosaico cultural y lingüístico impresionante. Mira, según el DANE de 2018, hay 115 pueblos indígenas reconocidos. 115. Son como el 4.4% de la población total. Y según datos más recientes, del Ministerio de Cultura de 2022, se hablan todavía 65 lenguas indígenas distintas. Es una riqueza enorme. Pero también una muy frágil. Muy frágil. De hecho, el artículo menciona algo que te deja helado. Cita a la Comisión de la Verdad, que a su vez cita a la Corte Constitucional. ¿Qué dice? Que al menos 71 de esos 115 pueblos están en riesgo inminente. Riesgo de exterminio físico y cultural. 71.
Es una cifra brutal. Durísima. Y claro, ese riesgo cultural incluye de lleno la pérdida de la identidad lingüística. No es algo aislado de Colombia, ojo. No, claro. La UNESCO ya venía advirtiendo, creo que en 2019, que casi el 40% de las lenguas del mundo están en peligro. Y la mayoría son indígenas. Y perder la lengua no es solo perder palabras, ¿verdad? Para nada. Como dicen algunos autores que cita el texto, Ramírez Cruz y Chaparro Rojas, perder una lengua es perder saberes, formas de ver el mundo, prácticas culturales enteras. Es un universo que se apaga. Y con ese telón de fondo tan dramático, llegamos ahora sí al pueblo zenú. Su lengua, la original, extinta. Hace más de un siglo. No queda ni un hablante. Así es. El artículo es claro en eso. No figura en la lista de las 65 lenguas vivas del Plan Decenal de Lenguas Nativas. 0 hablantes. Y líderes zenú mismos lo confirman, ¿no? Hay citas por ahí. Sí, citados por la Larraín en 2014. Hablan de esa pérdida con mucho dolor. Es un vacío que sienten profundamente en su herencia. Y lo más curioso, o quizá desconcertante, es que parece que ni siquiera sabemos bien cómo era esa lengua. Exacto. El Instituto Caro y Cuervo, ya hace tiempo en el 2000, intentó clasificarla y no pudo. No la pudieron conectar con ninguna de las familias lingüísticas conocidas en Colombia. O sea, su origen es un misterio. Un misterio total. No se sabe a qué tronco lingüístico pertenecía. Y la consecuencia directa de eso es, bueno, el artículo lo llama una pérdida parcial de la identidad cultural. Parcial. ¿Por qué parcial? Bueno, porque la cultura zenú sigue viva en muchas otras manifestaciones, ¿no? Pero les falta, digamos, ese vehículo lingüístico propio original para expresar su cosmovisión, su forma particular de entender el mundo. El autor lo llama la percepción primaria del pensamiento zenú. Entiendo. Como tener el hardware cultural, pero faltar el software del idioma original. Algo así. Y hay teóricos que lo explican bien, ¿no? Fishman dice que el lenguaje es como el pegamento de la identidad de un grupo, y Bourdieu que reproduce la estructura social. Perderlo es como perder el código fuente de quiénes somos como pueblo. El artículo usa una metáfora de García Márquez que me pareció muy fuerte, la peste del olvido. Sí. Aplicada a esto, al olvido de las lenguas. Es como sentir que se te borra algo esencial. Es que es eso. Se va a la lengua y se van conocimientos de plantas medicinales, historias que solo se contaban así, cantos, la forma de nombrar los ríos, los cerros, todo un universo. Pero, y acá viene lo interesante de esta historia, los zenú no se quedaron lamentando ese olvido. Hubo un primer intento, muy particular, de llenar ese silencio. Correcto. Un esfuerzo que lideró un sabio anciano zenú, José del Carmen Perilla Contreras. Él sentía esa necesidad de dejar un legado lingüístico. ¿Y qué hizo? Desarrolló un sistema de comunicación propio. Lo llamó Código Cifrado por Sustitución, CCS. ¿Un código cifrado como para espías? Jaja. Bueno, no tanto así, pero la idea base es similar. Es un sistema de escritura. Imagínate un alfabeto de 21 letras, y cada una tiene una equivalencia fija con una letra del español. Ah, o sea, sustituís una letra por otra según una clave. Exacto. Te permite escribir mensajes que alguien que no conoce el código no entiende fácilmente. Pero, en el fondo, es más un sistema de encriptación, un cifrado, que una lengua con toda su complejidad gramatical y semántica. ¿Y cómo lo creó? ¿Se lo inventó de la nada? No. Le dedicó mucho tiempo, unos 12 años, dice el artículo, desde el 2000 más o menos. Hizo trabajo de campo. Fue a escuchar cómo hablaban los zenú en Sucre, en Córdoba, en Antioquia, buscando sonidos, formas de pronunciar, y lo basó en lo que él llamó una gramática creativa. Gramática creativa, me gusta el término. ¿Qué significa eso exactamente? Yo lo entiendo como que usó su ingenio, su creatividad, para darle forma, quizás rompiendo algunas reglas tradicionales, pero buscando que funcionara para su propósito. Se encontró con un problema práctico, por ejemplo. Al hacer la sustitución de letras, a veces le quedaban muchas vocales juntas. Algo que suena raro, difícil de pronunciar. Él lo llamó cacofonía vocálica. Claro, me imagino. ¿Y cómo lo solucionó? Con una regla propia, muy ingeniosa. La llamó proceso apofónico de la lengua zenú. Básicamente, si aparecían dos vocales seguidas, la segunda se cambiaba por el sonido de una consonante específica que él definió. ¡Qué práctico!
Una solución creativa a un problema real del código. Totalmente. Entonces es eso, un cifrado por sustitución, como el cifrado César que se estudia a veces, pero con sus propias claves basadas en lo que él investigó y escuchó. Y curiosamente, dice que se inspiró en un juego de palabras de cuando era chico, el reversillo. ¡Qué detalle! O sea que su función principal era más bien proteger la comunicación, darle un toque de privacidad, quizás. Exactamente. No tanto crear una lengua para hablar de todo, sino un sistema para escribir de forma, digamos, reservada. Y ahí está la limitación que mencionabas antes, supongo. Claro, el análisis del artículo es claro. A este código le falta la estructura profunda de una lengua. No tiene una gramática compleja desarrollada, ni una sintaxis clara, ni una semántica muy rica, ni una fonética propia más allá de la sustitución. Su función es más críptica que comunicativa en sentido amplio. Entiendo. ¿Y la gente? La comunidad Zenú lo adoptó. ¿Se usa? Se enseña en algunas comunidades, sí. Mencionan el reparo en Coveñas, por ejemplo, pero parece que no prendió del todo. Una investigación que citan, de Galván Doria de 2021, indica que el uso real y la fluidez entre los que lo aprendieron son bajos. O sea, se aprende, pero no se usa mucho en la vida diaria. Algo así. Muchas familias ni lo conocen, y no todos dentro de la comunidad lo ven realmente como la lengua zenú. Pero, ojo, eso no le quita mérito a Perilla. No, claro que no. Su creatividad, su pensamiento divergente, fue un primer paso valiente sin duda. Un intento concreto de hacer algo. Entonces, este código fue como una chispa, un intento fascinante, pero que no llegaba a ser esa voz colectiva que quizás buscaban. Y me imagino que eso llevó a pensar, bueno, ¿qué más podemos hacer? Precisamente, esa constatación de las limitaciones del código es el motor del segundo intento, que es mucho más ambicioso. El proyecto LEARPRO. LEARPRO, ¿qué significa? Lengua artificial propia. Ya el nombre te dice mucho, ¿no? El objetivo aquí es distinto. Crear una lengua que sí sea funcional para la comunicación real, para el día a día, y clave, diseñada específicamente para preservar y fortalecer la cultura zenú. Crear una lengua. Suena un desafío enorme. ¿Cómo se aborda algo así? La metodología tiene que ser fundamental. Totalmente. Y aquí es donde se pone muy interesante el enfoque que eligieron. Se basa en la investigación-acción participativa, la IAP. Ah, la IAP, muy ligada a Orlando Falsborda, el sociólogo colombiano, ¿verdad? Exactamente. La idea central es que no es algo que viene de afuera, de expertos externos, sino que se construye con la comunidad, involucrándola activamente en cada paso. Eso suena esencial para que algo así funcione. Definitivamente. Usan un enfoque cualitativo, etnográfico. Empezaron trabajando con líderes, con gente clave de la comunidad en Montería, y ahora se están abriendo a voluntarios. Hay mucho énfasis en la parte ética, en el respeto, y además consiguieron apoyos importantes. ¿Cómo cuáles? Mencionan a la Fundación Resignificante y también al Ministerio de las Culturas. Eso le da un respaldo institucional. Mencionaste lengua artificial o planificada. El artículo explicaba que hay de dos tipos, ¿no? Las que se inventan de cero, a priori. Y las que se basan en lenguas que ya existen, a posteriori. ¿Y LEARPRO dónde cae? LEARPRO se piensa como una a posteriori naturalista. Es decir, no parte de la nada. Toma elementos de lenguas naturales, específicamente lenguas ancestrales de la región. Ajá. Pero la idea, la aspiración naturalista, es que con el tiempo, con el uso de la gente, empiece a funcionar y a evolucionar como si fuera una lengua natural más. Que se sienta viva. Qué interesante esa idea. ¿Y qué teorías o conceptos guían un proceso tan complejo como este? Se apoyan en varias ideas fuertes. Mencionan, por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa de Habermas, sobre cómo el lenguaje nos ayuda a entendernos socialmente. También el concepto de sentipensar de Falsborda, esa unión de sentimiento y pensamiento que es tan importante para la acción comunitaria. Claro, no solo la cabeza, también el corazón. Exacto. Y la hipótesis de Sapir-Whorf, esa idea de que la lengua que hablamos puede influir en cómo pensamos. Además, claro, todo el marco de derechos lingüísticos, autonomía comunitaria, ideas de gente como Skutnap-Kangas, Fishman, es una base teórica sólida. Bien armado, sí. ¿Y ya tiene nombre esta lengua que están creando? Sí. La propuesta se llama Huachipka. Huachipka, suena. Tiene fuerza. ¿Qué significa? ¿De dónde sale el nombre? Es una combinación, un acrónimo bastante significativo.
Viene de las raíces de tres grandes familias lingüísticas que tuvieron importancia histórica en la zona de influencia zenú. A ver, Gua es por guajibo o guajibo. Chip por chipchense paisano. Y Ca por Caribe. Guajibo, Chib, Chená, Caribe, o sea, tomaron nombres de familias lingüísticas relevantes de la región. Exacto. Y la elección no es casual. ¿Por qué esas tres? Bueno, por varias razones. Primero, la geografía histórica. El territorio zenú estaba cerca, limitaba con pueblos que hablaban lenguas de esas familias. Por ejemplo, los Embera, que son de familia Caribe, o los Kuna, que son chipchas. Entiendo, había vecinos lingüísticos. Claro. Segundo, parece que hay una memoria oral en la propia comunidad zenú que sugiere algún tipo de vínculo antiguo con lenguas como el guajibo. Y tercero, y esto es muy interesante, hay estudios lingüísticos. ¿Qué dicen esos estudios? Citan uno de Galván Doria, el mismo de antes, que encontró parecidos bastante llamativos entre las poquitas palabras zenú que sobrevivieron al olvido y una lengua llamada chaima. Chaima. Sí, que pertenece a la familia Caribe. Es como encontrar pequeñas pistas. ¿Y qué tipo de parecidos? ¿Podés dar algún ejemplo? Me da mucha curiosidad. Sí, el artículo menciona varios que son fascinantes. Por ejemplo, la palabra zenú misma. En chaima parece que significaba algo como mirar. Mirar. ¿Qué conexión tan directa? O piache, que en muchas culturas de la zona es médico o chamán. Nepá, que sería enseñanza. Ure, que significaría yo. Son como ecos del pasado. Es increíble, es como hacer arqueología con fragmentos de palabras. Totalmente. Y analizan también posibles formaciones. Por ejemplo, pan zenú. Pan en chaima podría ser más. Entonces quizás era mirar más. O el nombre del gran cacique, Zenufaná, quizás relacionado con mirada repartida o estar alerta. ¡Wow! Pura reconstrucción a partir de indicios. Exacto. Y también ven patrones en cómo terminan algunas palabras. Sufijos verbales del chaimá como menos te, menos ca, menos na, que parecen coincidir con cómo terminan nombres de caciques zenú antiguos. Tuminá, yapé, colosina. Son hipótesis, claro, porque la lengua original se perdió. Son hipótesis, sí, pero son las bases sobre las que están intentando construir Huachipca. Es un trabajo muy minucioso. Fascinante. ¿Y cómo se pasa de esas pistas, de esas hipótesis, a construir una lengua que la gente pueda usar? Bueno, el proceso que describe el artículo empieza por ahí, intentar darle significado a esas palabras zenú históricas que sí se conocen, nombres de lugares como Cereté, Sajú, o nombres de figuras míticas como Mexión, Manesca. Ajá. Usando esas raíces que encontraron y, muy importante, el propio entendimiento cultural de la comunidad. El artículo da ejemplos de cómo interpretan algunas. Mexión podría ser hombre con sabiduría, Manexca como mujer elegida o líder única. O sea, reinterpretan su propia herencia a través de estas nuevas herramientas lingüísticas. Exacto. Y a partir de ahí pueden empezar a crear palabras nuevas que necesitan hoy, como Aracenú, que proponen para decir gobierno propio zenú. Y también establecen reglas básicas de escritura, como preferir los sonidos Z y K en vez de la S y C del español, para darle una sonoridad propia. Es un proceso gradual, me imagino, y muy colaborativo. Así lo plantean, gradual y colaborativo. Se nota que hay mucha reflexión detrás. Pero me surge una duda. ¿No hay un riesgo de que una lengua creada así, tan planificada, se sienta, artificial, que no termine de echar raíces de verdad en la gente? Esa es, sin duda, la gran pregunta, el gran desafío. Y creo que la respuesta está en el enfoque que usan la IAP y en ese objetivo de que sea naturalista. ¿En qué sentido? En que la clave no es solo diseñarla en un laboratorio, digamos. La clave es el uso comunitario. Que la gente la adopte, la use para conversar, para cantar, para contar historias. Que la hagan suya. Que la modifiquen incluso, como pasa con todas las lenguas vivas. Que la lengua tome vida propia a través de sus hablantes. Exactamente. El potencial que le ven es enorme. Crear una lengua con un vocabulario que pueda crecer, con una gramática coherente basada en esas raíces ancestrales. Incluso piensan que podría servirle a otros grupos vecinos que también perdieron sus idiomas. Pero todo depende de esa apropiación colectiva. ¿Y cómo va el proyecto ahora? ¿En qué etapa están? El artículo dice que está en fases iniciales todavía, pero que ya tienen avances importantes. Han recopilado mucha información cultural,
Analizaron bien las amenazas a la identidad, estudiaron a fondo el código de perilla. Nos han hecho la tarea de base. Sí, y ya están en la fase de diseñar la estructura de Huachipca, de formular propuestas concretas. Y un logro importante es que consiguieron apoyo del Ministerio de las Culturas, del Programa Nacional de Concertación Cultural. Es una buena señal, sí. ¿Y cuál es la meta final, el sueño detrás de Huachipca? La meta última, y citan expertos en esto de la revitalización lingüística como Rice y Greneblo, es lograr la transmisión intergeneracional. Que pase de padres a hijos. Exacto. Y que se use de forma continua, en la vida diaria, que Huachipca deje de ser un proyecto y se convierta en una lengua viva, el vehículo de la cultura zenú para el futuro. Es que es realmente inspirador pensar que, ante ese abismo de una lengua extinta, en lugar de quedarse solo en el lamento, se embarcan en esta aventura creativa, colectiva, para construir un nuevo legado, para reafirmar quiénes son. Totalmente. Es un acto de resiliencia cultural impresionante. De agencia. Muestra cómo una comunidad puede tomar las riendas de su destino cultural incluso cuando la pérdida ha sido tan profunda. Entonces, si resumimos un poco el viaje que hicimos hoy, partimos de esa dolorosa realidad, la extinción de la lengua zenú original hace más de un siglo. Un vacío enorme. Vimos ese primer intento, el código cifrado de José Perilla. Ingenioso, creativo, pero limitado en su alcance. Un primer paso valiente. Y llegamos a este proyecto actual, mucho más ambicioso y colaborativo. La creación de Huachifelca, la LEARPRO, una lengua nueva, pero anclada en raíces ancestrales y construida con la participación de la comunidad. Es una historia que combina memoria histórica, creatividad lingüística y una fuerza comunitaria admirable. Y que, como decías al principio, no es solo una historia local, nos conecta con ese desafío global de proteger la diversidad lingüística, ¿no? Sin duda, el caso zenú nos recuerda esa conexión vital, íntima, entre la lengua que hablamos, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. Y sobre todo, creo, subraya lo importante que es que sean las propias comunidades las que lideren estos procesos de defensa y revitalización de su patrimonio. Nos deja pensando, y con una pregunta grande flotando, ¿no? ¿Podrá una lengua así, creada conscientemente como Huachifca, llenar de verdad ese vacío de identidad que dejó la lengua ancestral perdida hace tanto tiempo? Es la gran incógnita, sí. No hay una respuesta fácil, pero quizás hay otra forma de mirarlo. ¿Cuál? ¿Y si el propio acto de crearla juntos, este proceso colectivo de buscar raíces, de debatir, de sentir pensar, como diría Falsborda, su futuro lingüístico? ¿Y si ese proceso en sí mismo no es ya la manifestación más viva y poderosa de la identidad y la continuidad cultural zenú hoy? Quizás la creación misma, ese acto de resistencia y construcción, sea la respuesta más potente a esa peste del olvido. Una forma de decir, seguimos aquí y seguimos creando nuestra historia.